No, si están bravos. Bueno, ya, a ver, ¿alcanzó a usted esta discusión? Bizantina. No, discusión realmente amable, Cortés. porque educada, ¿sí? Respetuosa, Claro. pero eso no le quita a usted lo que ya sabemos todos, ¿eh? Es un barrio. Ya está, Y no niego la ya está don parroquia. Carlos López García, que además estamos perfectamente en tiempo, Carlitos. Yo te ofrecí no, que a no. las 7:30 Salía. te retirabas. Y además te retiras porque viene una amiga tuya, Mariloli Pellón. Con gusto la saludo al llegar. Viene a platicarnos de la historia del Puebla Fútbol Club. Sí, hombre, Así qué es de bueno. que, Las contadas mujeres que con esa bueno, pasión por pues el es fútbol, que su ¿verdad? abuelo, su padre, o sea, toda su familia ha estado involucrada en el fútbol desde los orígenes, ¿sí? Pero bueno, primero, por supuesto, gracias a Bimatec, Vicente Aguirre, a Publixi, María García, San José Actipan, Jorge Espina, Plaza Dorada Blanca Peralta, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Welden, Sarquís Mena, Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, Maco Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, El Pollo Feliz, Arnoldo de la Rocha y Pinzón y Asociados, grupo constructor de pocas tuercas que ya está dentro. Picasso y Asociados. Carajo, ¿quién entiende? Carlitos López García, ¿cómo estás? Aquí nada más disfrutando. Antes de entrar rapidísimo, dos apuntes. Uno, ya se anotó para la carrera presidencial Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador del PRI en Oaxaca, ya va de salida. La plaza se la va a entregar a papá Morena de, ya sabes quién, el Palacio Nacional. Y por otro, que está el primer caso ya de un niño entubado en Sinaloa, posiblemente de hepatitis. Esta nueva pandemia que amenaza con llegar a México. Nada más, no perdamos la dimensión. Un niño de cuántos cientos de miles de niños, nada más. O sea, para no generar una alarma que... Está bien que lo señale usted. Simple y sencillamente está el dato, está Correcto. el hecho, punto. Ya, está No bien. dije ya todos a guardarse, no. Todos a guardarse. Por favor. Carlitos. De reversa, pan. No, yo ya los encontré encarreraditos. ya. Sí. ya. ¿Todo bien? Todo bien. Antes de que le entres al tema, nada más nos compartías que mañana en la Biblioteca Palafoxiana un coro... El Cantore se llama el coro, va a interpretar la música que se oía en Puebla en el siglo XVII, en la época de la fundación de la Biblioteca Palafoxiana, y pues a mí me van a vestir con un sombrero así y una capa. A la usanza. A la usanza voy a empezar con una cosa que dice: aquel que se hallare en un beneficio sin libros, se halla en una soledad sin consuelo, en un monte sin compañía, en un camino sin guía, en unas tinieblas. Y eso es un escrito de Juan de Palafox y Mendoza, que lo escribe cuando dona los primeros 5,000 libros a la que sería la Biblioteca Palafoxiana. Fue la base del sustento. Que fue la base, ya se incrementó con todos los libros, las bibliotecas de los jesuitas. ¿Esto quién lo organiza? Eso, el coro. ¿Secretaría de Cultura? No, creo que es el coro el que lo organiza. A mí me invitó el coro. No, es que a lo que quiero llegar es que mejor invitado para llevar este evento, pues no pudieron encontrar. ¿Qué coro es? Il Cantore se llama. ¿De dónde viene? Pues mira, la verdad, yo a quien conozco es al director, que es el que me invitó. Y me hicieron favor de pedirme que fuera, ya fui y estuvieron ensayando, pero no me he puesto a investigar bien, pero los oí cantar y qué bonito cantar. Sí, cómo no. Y luego en ese escenario... Y además con una polifonía, recordando un poco lo que la polifonía viene desde la Edad Media, la desarrolla totalmente Lutero, cuando va contra los cantos gregorianos como tal. Y esa polifonía hace que sea una presentación verdaderamente hermosa. Imaginarte la época 1646, cuando se crea la biblioteca, lo que se oía en la catedral, porque lo que van a cantar son lo que está en los archivos de catedral. Además. Sí, lo que está en los archivos de catedral. Y uno de los principales compositores fue protegido por Juan de Palafox y Mendoza. Entonces van a cantar la música de este compositor en una biblioteca cuya base dio Juan de Palafox. ¿Cuánta gente van a permitir que entre? Porque No está tengo idea. restringido. Son boletos, están determinados, hay que pedirlos ahí en la taquilla, en la oficina de la biblioteca. Sí. No tengo idea de cuántos. Excelente pero evento. va a estar muy bien. Oiga, a propósito, sí que se salga del tema, pero Pérez Muñoz nos dejó un tema, me quedó una gran interrogante.
sobre los Ávila Camacho, y usted que todo lo sabe, y si no lo hurga, lo investiga, se mete usted. Me pongo a investigar. ¿Es cierto que los Ávila Camacho, en concreto, fueron contra los maestros rurales en el interior del estado y un integrante de la familia, como lo dijo Pérez Muñoz, ordenó que los asesinaran? No tengo conocimiento. Yo del área docente con respecto a los Ávila Camacho no tengo conocimiento. No. Sería aventurarme a decir algo que desconozco, pero es interesante. El tema Ponerme a de investigar, con Maximino Ávila Camacho, que fue el... Maximino Ávila Camacho, Todo, Maximacho. de él se pudo esperar Sí. todo. absolutamente. ¿Cómo decía? Maximacho Ávila Camino. Sí. Exactamente. Sí, Su hermano sí. Rafael, muy tranquilo, y qué Sí. decir del presidente Sí. Manuel Ávila Camacho, otra historia, pero el que sí no es Maximino. Pero en fin, Definitivamente es un área que tendríamos que investigar. Yo no me atrevería a comentar nada porque lo haría sin bases. Saber si hubo una persecución sí, real por de eso yo no lo pude maestros. objetar porque ahora sí que me agarró un tema que no... No, y además, por supuesto que es un tema polémico porque siempre hay líneas de pensamiento que finalmente polarizan y exacerban Y los hay que ánimos. tener las bases, hay que tener los documentos para poder hablar. Si no, Por eso lo pregunté. no, yo no Ok, me está atrevo bien, a comentar nada de eso. El magisterio y su trascendencia, Mira, Carlitos. primero hay que imaginarnos cómo era Puebla en 1531, como hablábamos la vez pasada. 34 familias que llegan, que se establecen en un área preciosa, un valle hermoso, cruzado por 3 ríos, custodiado por 3 volcanes, todo lo bonito que tiene el entorno de Puebla. Pero cuando esas familias llegan, 1531, empiezan a producir lo que se producía en la península, y en ese contexto logran empezar a desarrollarse. Y cuando logran esto, es necesario empezar a preocuparse por los que venían después. ¿Quiénes venían después? Los hijos. Yo no Los sé cómo niños. saluda a sus fans. Hola. No, salía Bueno, Mariloli. a ver, Hola, Mariloli, no. qué gusto saludarte. Qué bueno, ya te habíamos anticipado que nos ibas a acompañar, Mariloli. Y ya Carlitos sabía, porque le dije, viene tu amiga Mariloli Pellón. Muy bien. Y ahorita que llegas, pues Soy ya. tu más ferviente admirador. Entonces, Hola. Sí. Ya traté de ser discreto, pero con ustedes no se puede ser discreto. Con nadie más lo hace, ¿eh? ¿No? Con nadie más lo hace. No, es No, mi respeto. es divo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues volviendo al punto. Esa gente que tenía necesidad de se tenía que cuidar a los hijos, a la gente que estaba acá, se hizo necesario crear instituciones educativas. Y dentro de las instituciones educativas, bueno, por supuesto, las más importantes las crearon los jesuitas. Claro. Eso empieza en 1585, pero en esa época, eso fue antes de la creación de un colegio para niñas, que es muy famoso, el Colegio de Jesús María, cuyo edificio está intacto y es propiedad de un amigo mío, que me pidió no decir el nombre, pero está aquí en Los Sapos. Es una casa preciosa que fue nombrada por una revista norteamericana la casa más hermosa de Puebla. No me de digas. saber, yo, Sí, de- pero no lo sé. se La puede. verdad no Sí, lo pero sé. no puedo decir el nombre aquí, pero bueno, ya off the cámara. Off the record nos lo platicas. Y en esa casa había, bueno, se creó una escuela para niñas, y esta escuela de Jesús María tenía como finalidad el becar a niñas criollas que que fueran huérfanas de uno de los dos, de padre o de madre, y que tuvieran pureza de sangre, todo lo que se pedía en ese entonces, pero que pudieran ser becadas por su fundador. Y su fundador creó 24 becas para 24 niñas que pudieran permanecer todo el tiempo. O sea, ellas podían estar hasta determinadas, solo 8 años podían estar ahí, pero se trataba de mantener 24 becas todo ese tiempo. Y él, Juan García Barranco, crea esas becas. ¿Qué tenían esas becas? El educar a las niñas y mantenerlas en un estado seguro hasta que pudieran tomar estado. ¿Saben lo que es tomar estado? Casarse Casarse o los ingresar votos. al convento. Claro. Diego de Victoria, 100 años después, da 10 becas más. Y entonces ya son 34 las niñas beneficiadas que pudieron aprovechar esta escuela. Y en esa escuela había normas muy, muy estrictas, eran peores que las de un convento de clausura, porque se trataba de mantener a las niñas en un estado de pureza en todos sentidos. Total. Y para eso no podían tener contacto con nadie, que no Un fueran gato. los confesores o las religiosas, que eran 4 religiosas jerónimas que estaban al cuidado de estas niñas de... Ya del estás Colegio dando la San María. pauta de por dónde está la casa, ¿eh? Porque el a la convento vuelta de del San convento, Jerónimo, ok, ya. los baños de Jesús María, Bueno, ya, ok, ahí está la casa, ahí está la casa. Y de una u otra forma vivían
de manera tal que no podían las niñas jamás salir, nunca. La niña que saliera de la casa era expulsada inmediatamente. Tampoco podían recibir los familiares ni al papá ni a la mamá de manera continua, solamente en determinados momentos. Tenían que vivir como vivían las religiosas, al ritmo del maitines, vísperas, todo lo que todas son las oraciones propias de todo el día. Santas, ¿no? ¿Sí? Las horas de todo el día. Y de esta manera se protegía a las niñas. Pero bueno, eso era con las niñas. Sin embargo, había ya una educación también para los niños. Y los niños tenían especiales atenciones porque ya vamos evolucionando en el tiempo. Se le pide a los conventos que abran escuelas, porque no había manera de hacer instituciones oficiales. Los conventos abren escuelas y cada uno de los conventos tiene a sus protegidos. Tú, por ejemplo, ¿sabes por qué se llama la calle de los Morados, la calle del costado de la Purísima Concepción, de la Limpia y Purísima Concepción de María? No lo sé. La 7 Oriente, ¿no? Es la 7 Oriente, Sí. entre la 5 de mayo, Sí. la 6 de septiembre Y la 2. 2. Esa calle, la 2. ¿O dos? La 2. Esa calle se llama de los Morados porque todos los colegiales iban vestidos de morado. Y entonces pasaban por ahí haciendo sus oraciones y entonces a esa calle se le conoce como la calle de los Morados. Pero bueno, eso es hablando así en general de las escuelas. Empezaban a tener escuelas en los conventos y en los monasterios. Los jesuitas tuvieron la genialidad de crear 5 escuelas. La primera que crearon fue la de San Jerónimo, no fue la del Espíritu Santo, después fue la del Espíritu Santo, y tuvieron el destino siguiente: las del Espíritu Santo era para criollos, la de los Jerónimos eran para indígenas, las de Francisco Javier también para indígenas, y así empezaron a crear instituciones que tuvieron mucha fuerza. Entonces digamos que los jesuitas son los precursores de la enseñanza en Puebla. Así es, Sí. claro, los jesuitas son los precursores. De hecho, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es heredera total de los Claro, jesuitas, claro, es la claro. que recibió todo lo de los jesuitas, Claro. y de una u otra ¿La forma, heredó? sí, ya el colegio... Sin heredarlo, lo heredó. Es hasta 1790 es cuando ya se crea el colegio carolino como tal. Carolino. Cuando- Del Estado. sí, pero como carolino fue 1790, Sí, sí, sí. cuando ya integra todas las instituciones que habían sido expulsadas. Te pregunto, Carlos, hoy nos sorprendemos de la enorme polarización que vivimos en nuestra sociedad. Eso es poblano desde Pero, la no, pero a siglo ver, XVI, la polarización. a eso voy, A eso me refiero, voy. o sea. Las escuelas creadas en estas épocas y segmentadas perfecto para los diferentes grupos sociales, ¿no son parte del origen de esta polarización? No, fíjate que en ese entonces No no, fue una porque estaba división de bien, clases. bien pensado. Sí y no, porque había para los indígenas, hay que ponernos en la época. ¿Cómo era la época? Era muy difícil que los criollos o los peninsulares quisieran convivir con los naturales, ¿no? Eso sí. Que por cierto, la palabra aborigen no es mala, es aborigen, es originario de. Entonces, cuando ya están los indígenas, pero no para todos los indígenas había estudios, era para los hijos de los nobles indígenas o de los caciques o de los principales de los barrios que podían tener ese lujo de estudiar. Pero bueno, ellos se segmentaron así. La división no se dio en el área educativa ya hasta entrado el siglo XVII, cuando ya Juan de Palafox y Mendoza establece los colegios de San Pedro, San Pablo, San Juan, y de esta manera empieza la competencia, pero ya en estudios eclesiásticos de otro tipo y también escuelas para niños. Ya sabemos el pleito que hubo entre Juan de Palafox y Mendoza y los jesuitas, y si sabe por qué, ¿no? Compártenoslo. Bueno, era obvio, él llega con una mentalidad de ordenar todo. Juan de Palafox y Mendoza fue un hombre extraordinariamente inteligente, que cuando llega a México, bueno, a la Nueva España, llega con el cargo de visitador real, de obispo de la Puebla, de la ciudad de Los Ángeles, porque del obispado de Los Ángeles. Dice que fue todo. Llegó a ser Pero no solo presidente eso, no, con los cargos de ese entonces. Los cargos de ese entonces es como si hubiera Obispo, sido obispo. presidente de la República, presidente de la Exacto. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diputado. arzobispo primado de México y todo, porque él era visitador real, que era el que tenía que hacer el juicio de residencia al virrey. Era virrey, bueno, era en su El momento equivalente. obispo de Puebla, arzobispo de México y virrey de la Nueva España. Claro, no fue todo en el mismo momento, No, pero claro, se dio en un claro. lapso breve. Este hombre llega acá y mete en cintura todas las órdenes religiosas que antes de que llegara él hacían lo que querían. Daban sacramentos, cobraban, hacían lo que se les pegaba la gana, todas las órdenes, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, todos. Él los mete en orden y todos obedecen, menos los jesuitas.
Los jesuitas no quieren y entonces se arma una revolución. Y hay una crónica de un desfile que hicieron los jesuitas por el centro de la ciudad con unos muñecos estilo los españoles, estos muñecos enormes, donde se burlaban de Juan de Palafox y Mendoza. O sea, los jesuitas tenían mucho poder en Puebla, pero también el obispado. ¿Tienen? También, sí, pero también el obispado. Entonces, es una situación. El otro día me senté en una cena que estuve platicando con un sacerdote muy simpático y muy prudente hasta que le vi la cara. Era el rector de la Ibero. Y yo hablando de Juan de Palafox. Y el otro... hasta Prudente, la fecha, ellos se opusieron a que se le nombrara Juan de Palafox a la calle otra vez. Ah, sí. No, sí, son buenos para guardar, para recordar la historia. Las facturas en frío Exactamente. se degustan mejor. Pero bueno, esa cuestión escolar se empezó a dar muy fuerte primero en el siglo XVI con los jesuitas. En el siglo XVII sigue creciendo esto de una forma extraordinaria con Juan de Palafox y Mendoza y toda su influencia educativa. Recordemos que él puso en orden a la Universidad de México, a la Real Universidad de México. Él la metió en cintura, ordenó todo y puso los ordenamientos para que aquí se estudiara y se estudiara bien. Bien, el siglo XVIII ya con el 1700 y un crecimiento extraordinario en la cultura y en la cuestión magisterial en Puebla, porque se empiezan a desarrollar de tal manera las escuelas que se atraen a estudiantes de Aguascalientes, de Oaxaca, de Jalisco, la Nueva Galicia, de toda esa zona, llegan a Puebla a estudiar por su fama. Entonces, es la raíz que hoy tiene Puebla, de Como este clúster educativo vienen de toda la República y del extranjero. Y vamos a ver por qué. O sea, ahí está la el raíz obispado también. de Puebla abarcaba de costa a costa. Sí. Y al abarcar de costa a costa, definitivamente tenía una influencia tremenda, tanto en los recorridos a Europa como en los recorridos a Asia. Y Puebla tenía esa influencia. la ubicación geográfica era fundamental, Y además pero además el prestigio cultural, claro, sí. Porque Puebla tenía, por ejemplo, teatro. El teatro en Puebla empieza prácticamente desde la fundación. Poquitos años después de 1532, ya por 1540 y tantos empiezan a hacer representaciones en las casas. Y hubo un hombre, Juan Gómez Melgarejo, que construyó un tablado en su casa y empieza a hacer representaciones y todo. Pero que le llega la Inquisición, que estaba a media cuadra, ahí en la 3 Poniente 141, en la calle de Herreros, una calle que un estúpido empresario destruyó la casa preciosa y solo dejó la fachada, y no puedo decir nombres porque no está bien, pero no puedo decir porque ahí frente al taller que tiene Sears. No, porque a lo mejor Mariloli Pion conoce a su familia y no me gustaría porque... ¿Cuál es mi familia? No, igual es tu familia, pero se apellidaba Montoto. Bueno, la cuestión es que destruyeron la casona preciosa y la destruyeron tontamente y hoy solo es la fachada. Esa era la casa de la Inquisición, a media cuadra de la casa de don Juan Gómez Melgarejo. Sí. Pues agárrate porque la casa existe. Y allá afuera dice, aquí estuvo el primer teatro de la ciudad de Los Ángeles en 1601. Hijo. Ahí, 1601, pero bueno, esa es otra historia, la de los teatros, la educación. Y la de la Inquisición. Y la de la también Inquisición. es otra historia. Bueno, es que Puebla Sí, era claro. una ciudad con menos de 20,000 habitantes, con 11 conventos de mujeres, 8 conventos de hombres, con 57 iglesias, con edificios maravillosos. Era una ciudad tremendamente culta y fuerte. 100%. Sí, y era una ciudad que no tenía comparación con nadie. Por ejemplo, la Biblioteca Palafoxiana es la primera biblioteca pública de América. Entonces, ¿por qué nos perdimos? Pues eso es otra historia, y te lo voy a decir, aunque se puedan enojar los que se enojen. No ustedes, ¿Qué se quebró? ¿Por qué hoy? Por los diferentes movimientos. La primera fractura fue la independencia, no la independencia como tal. O sea, la independencia fue un hecho positivo, pero las consecuencias de la independencia fue un decaimiento total en las instituciones educativas y en general de todo tipo en Puebla. Y el segundo tremendo trancazo que recibió Puebla fue la revolución. Porque las instituciones que en el siglo XIX venían pujando, por ejemplo, acá tengo un dato del Instituto Ángel, aquí lo acabo de tener, no, es que yo lo publiqué hace tiempo, pero se me va el nombre, porque esto lo saqué curiosamente. ¿No se le va el avión? Sí, de vez en Como cuando. ya sabe quién. Sí, no, la verdad es que hace tiempo... Ana, Belén, el avión, por favor. Tengo un libro que es el Almanaque de 1896 original, y en él vienen todas las cosas que había en Puebla. En ese entonces fue el primer almanaque que se sacó de Puebla, y estaba leyendo todo en mi consultorio que está en la Reforma, lo de una casa, y cuando salgo a caminar digo, ahí está la casa, y la casa está intacta. Esa casa era el convictorio angelopolitano de San Luis Gonzaga,
donde los alumnos internos pagaban 16 pesos mensuales y los externos pagaban 2, 3, 4 y 5 pesos según las clases que tomaran. Las instrucciones, 1896, se daban en párvulos, curso elemental y curso superior, y los que egresaban de ese colegio tenían ingreso automático al colegio del Estado. ¿Cuáles eran las materias que se estudiaban en 1896? Higiene, gimnasia, trabajos manuales, escritura, lengua castellana, aritmética, sistema métrico decimal, álgebra, geografía, religión, historia sagrada y profana, instrucción cívica, francés, latín, inglés, derecho usual, lógica y literatura. ¿Cuántas materias eran? Pues eran un chorro, pero de todas maneras el edificio está intacto y está precioso, ¿eh? Ahora es un centro comercial, pero lo mantuvieron muy bien. Ese auge que tuvo la educación en el siglo XVI, XVII, XVIII, en el XIX se incrementó, creció mucho. Vino la revolución y todo se fue al traste. Todo, lo educativo, lo cultural, lo artístico, Lo económico. todo se fue por un movimiento que dicen que fue muy bueno, pero yo tengo todos los bemoles y las ¿Y en situaciones. este siglo XXI? No, bueno, pues es que ahora estamos en un aspecto que podemos mejorar, ahorita te voy a decir por qué. Pero en ese contexto, lo que vino fue el decaimiento de todas las instituciones educativas que habían logrado una proyección tremenda. Por ejemplo, el positivismo de Gavino Barreda logró que el 9 de enero de 1879 se publicara la Ley General de Instrucción Pública, donde se crea la carrera de médico cirujano, de médico homeópata en el Colegio del Estado, donde se regulan todas las profesiones y se logra instituir un modelo al nivel del mejor país europeo de educación en Puebla, gracias a Juan Crisóstomo Bonilla. Y ahí está la Ley General de Instrucción Pública. Esta es una investigación que Por hice eso me llama la atención en la Fragua. en este Todo eso lo destruyó la revolución. Ok, todo. ahí queda claro, pero hoy ¿quién está ha destruido todo esto? Bueno, esos son contextos que sabemos perfectamente, ¿no? ¿Ya sabes quién? Sí, por supuesto, pero es algo que cada vez me meten en cintura, cada Y vez, también los de atrás. por supuesto. La cuestión acá, Bueno, ¿qué pasa con la educación? Los de ahora son consecuencia de los de atrás. De los de ayer. La Y de educación, los de ayer. la educación que se tuvo en Puebla fue de primera calidad y lo sabían en todos lados. ¿Qué pasa ya cuando empieza a surgir? Y aquí tuvo mucho que ver para la educación también William Jenkins. William Jenkins fue un gran promotor de la educación y lo hizo no solo con la Universidad de las Américas, él ayudó a muchísimas instituciones, al Colegio Americano y a otras instituciones a crecer y a desarrollar la educación en Puebla. Instituciones de salud, de la Totalmente. deporte. Y como él hubo muchos hombres y mujeres que hicieron mucho por la educación en Puebla. Esa educación logró que se convirtiera en una ciudad netamente universitaria. ¿Tú sabes cuántas universidades hay en Puebla? A ver, yo me quedé cuando 376 universidades. 360, 76. 370. Es la última, el informe que 376. Yo me Claro, quedé cuando había 200 y pico. Claro que dentro de las 376 hay Patito, medio patitos y menos patitos, ¿no? Pero no deja de ser. Porque son los que les gusta, ya sabes. Que... Bueno, sí, pero no podemos nosotros mencionar. Pingüinos. ¿Eh? Pingüinos. No, gancitos. Usted es todo lo relación con la polaca, ¿verdad? O sea, sí, los noto. Sutilmente capto en sus mensajes. Sutilmente. Esas universidades son la herencia que tenemos de una ciudad universitaria del siglo XVI. Eso es. Puebla es una ciudad, un obispado en ese entonces, un estado, pero Puebla, la ciudad de Los Ángeles, tiene una riqueza cultural que ninguna ciudad de América tiene, ninguna. Ni la Ciudad de México. Claro. Ni la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene cosas maravillosas, preciosas. Ese crisol de culturas que es la Ciudad de México es maravilloso. Pero Puebla se ha mantenido, a pesar de sus 14 sitios, de manera estoica. Se ha mantenido estoica, pura, de pie y manteniendo la mayoría de su fortaleza. Pese a ya sabes quién. Pese a ya sabemos quién y pese a los incluso actuales, ¿no? a nosotros los poblanos, ¿eh? Así la vamos a dejar, Carlitos. Sí, claro. Porque... No, ya. A ver, para que veas cómo cuido tus intereses. No, sí, muchas gracias. Tú te Sí. tienes que ir. Cuídate, y a Mariloli. Porque ya le urge tener a Mariloli Peñón, por eso. Bueno, es que tener a Mariloli Peñón es un lujo. Hablas y te vas. Claro que es un lujo. Claro que ¿Quién es un dijo lujo. eso? Hablas y te vas. ¿Quién dijo eso? Y ya sabes quién de. Pero ese me cae bien. De Martita. A mí me cae bien Vicente Fox. Vicente. Y me cae bien Calderón y ya me voy. También. A ver, no, espérate. ¿Y cómo le cae López Obrador? Ya me voy. Bien. No, bien. no me cae bien. bien. No me cae bien. Vamos a una breve pausa
Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias por ponerme en aprieto siempre. Esta plática ahora sí se quedó a medias, la tienes que complementar. Con todo Es gusto. que con esa camisita, pues, ¿quién nos inspira? No, está muy bonita, la verdad. ¿Y cómo estás, Sergio? Ya, sí, no. Espérate, que nos Chihuahua. van a tomar la foto. Perdón. Dios, qué Regresamos en 2 minutos para que Mariloli nos platique del Puebla FC, su historia, claro. Órale. ¿Sí? Volvemos.